La demanda por derechos sociales como demanda por una vida digna. La incorporación de lo político en la comprensión del fenómeno constitucional y muy especialmente en el marco de un proceso constituyente es fundamental no solo para abarcar adecuadamente sus diversas aristas, sino para superar con éxito la cuestión constitucional que aqueja a Chile. Sabemos que una constitución no constituye solo derecho, no da paso solamente a la conformación de un ordenamiento jurídico. El hito constitutivo también da paso a una determinada forma de existencia política y social del pueblo como sujeto político, a una comunidad política que se reconoce a sí misma en aquel orden y, a la vez, lo reconoce como propio. Es decir, la comunidad política se da a sí misma las reglas para su configuración como pueblo, a partir de las cuales podrá desplegar de manera autónoma y en el marco de la democracia representativa su poder político. La decisión constituyente como un acto de afirmación existencial. Sin embargo, este aspecto es una de las principales deudas del orden constitucional vigente. La sociedad no se reconoce en él ni lo reconoce como propio, precisamente porque las formas a partir de las cuales se ha institucionalizado el ejercicio del poder popular no le permiten a su titular ejercerlo en condiciones de autonomía. Esto es así, entre otras razones, porque la garantía de los derechos sociales en clave neoliberal, mercantilizada, configura determinadas condiciones de vida ya no para el pueblo como sujeto político, sino para las personas que cotidianamente ejercemos dichos derechos. Esas condiciones están marcadas, como sabemos, por el abuso de poder, la precarización de la vida, la inestabilidad laboral y un progresivo sobreendeudamiento, lo que se explica desde lo constitucional por la ausencia de una red de protección social que garantice las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales, para la vida en comunidad y por la privatización de todos los servicios sociales, desde la luz y el agua hasta nuestra educación y nuestras pensiones. Desde esta perspectiva, Chile necesita un hito constituyente capaz de zanjar la crisis de legitimidad de lo constitucional y, junto con constituir un orden legítimo, le permita a la propia comunidad un despliegue autónomo de sus derechos políticos y la realización de una vida digna, socialmente compatible con el actual estado de desarrollo de nuestro país. Un hito a partir del cual sea posible constituir un espacio de deliberación política que permita canalizar los conflictos políticos propios de la vida en democracia, sin invisibilizarlos ni reprimirlos. Un proceso de rearticulación del poder popular que dé paso a una nueva estructura de relaciones de poder en la sociedad, una que nos permita transitar desde una sociedad de privilegios hacia una sociedad de derechos. De esta manera, es evidente que existe un vínculo entre forma y fondo, entre los contenidos constitucionales y el mecanismo para la elaboración de una nueva constitución, en especial cuando la forma que se promueve supone establecer un espacio de participación y deliberación ciudadana inédito. El contenido de la nueva constitución, entendida tanto en su dimensión jurídica como política, depende de la apertura hacia la participación de los sujetos políticos que componen nuestra sociedad, de los intereses que estos representen y del grado de incidencia que cada cual tenga a lo largo del proceso constituyente. Es por las razones que demanda esta mayor participación política que no es suficiente con destrabar las trampas o enclaves autoritarios de la Constitución, pues también es necesario desarticular las relaciones de dominación que caracterizan a la sociedad chilena y que forman parte de la identidad neoliberal de la Constitución, ahora en su dimensión política. Para la disolución efectiva de esas relaciones de dominación, no es suficiente con una reforma jurídica de la Constitución. Es fundamental que esas relaciones puedan ser reconfiguradas desde el propio pueblo,
construyendo nuevas relaciones de poder desde la misma práctica política de estas comunidades, en especial de las que hemos visto construirse luego de los acontecimientos del 18 de octubre en la forma de cabildos y asambleas locales. El carácter constituyente que estas prácticas políticas logren desplegar dependerá de las relaciones de poder en las que se verifiquen, así como de su incidencia y consideración en la elaboración de la nueva Constitución. En ese proceso de reconfiguración de las relaciones de poder en la sociedad, la posición de los derechos sociales, en tanto ejes articuladores de la red de protección social que permite garantizar los estándares materiales necesarios para la vida en sociedad, adquieren un papel central. Estos derechos dan cuenta de cómo se ha configurado una determinada forma de enunciación de saberes sociales, que no escapa a las dificultades asociadas a un saber relegado, cuyo objeto, la necesidad de garantizar determinadas condiciones materiales de existencia, se encuentra completamente subordinado a un saber dominante que se impone, una constitución neoliberal. El actual discurso de los derechos nace en el contexto de las luchas contra las monarquías europeas absolutas, lideradas por la burguesía, entre los siglos XVII y XVIII. Sus bases teóricas se remiten a un contractualismo iusnaturalista y racionalista que se construye desde un supuesto que ha hegemonizado el discurso de los derechos en los últimos 200 años, que las personas cuentan con derechos naturales de titularidad universal, provenientes de un hipotético estado de naturaleza anterior a la sociedad civil y que, en consecuencia, se oponen al Estado en la medida que son anteriores y superiores a éste. Al Estado le corresponde, en esa lectura de lo social, reconocer estos derechos y garantizar su ejercicio, desde el deber de protección de la libertad individual. Sin perjuicio que la consolidación de los derechos individuales contribuyó a generar las condiciones necesarias para el surgimiento de los derechos sociales, el contexto que recibe este nuevo saber es el de un individuo egoísta que demanda la protección de sus intereses como si se tratara de derechos naturales y universales. En el marco del proceso histórico de consolidación del Estado de Derecho, la revolución industrial del siglo XIX, surge un nuevo agente político, con nuevas necesidades y demandas, aquella persona que vive de su trabajo, conocido como proletariado. Progresivamente, este nuevo sujeto comenzará a levantar sus propias demandas sociales, con el fin de obtener la satisfacción de aquellas necesidades que emanan de nuevas condiciones materiales de vida. En este contexto histórico, marcado por profundas transformaciones sociales, se verifica una suerte de paradoja, nuevas reivindicaciones que responden a nuevas formas de vida, pero que son formuladas a través de un discurso que le es, al menos en parte, ajeno. Podríamos decir que el discurso de los derechos sociales nació colonizado por la figura del hombre, egoísta, titular de derechos individuales, a pesar de representar una forma de vida marcada por el trabajo y las dimensiones colectivas de la vida. Desde muy temprano, los derechos sociales fueron enfrentados por un discurso que le negó la condición de derechos a estas demandas. Luego de más de un siglo de discusiones y diferencias teóricas entre promotores de los llamados derechos sociales y defensores de las concepciones tradicionales de los derechos liberales, no se ha avanzado prácticamente nada. La oposición sigue exactamente igual, una serie de demandas sociales que surgen de necesidades concretas y transversales, salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otras, es relativizada por el poder político y económico como si se tratara de meras expectativas materiales cuya satisfacción puede quedar entregada a la provisión de recursos públicos.
Desde la perspectiva de la satisfacción concreta de estas necesidades, la excusa de la crisis económica muestra que, incluso, el sistema se da el lujo de retroceder en su protección a través de recortes presupuestarios. Las lógicas políticas y sociales de corte neoliberal han logrado colonizar los derechos sociales, primero bajo el estado de bienestar europeo que contribuyó a neutralizar el conflicto social, abandonando la dimensión socioeconómica de la crítica y de la protesta. Segundo, al concebir los derechos sociales en clave estrictamente individual, es decir, no como aquello que la sociedad le debe a sus integrantes, sino como lo que cada cual tiene derecho a exigir en un tribunal. Y, finalmente, a través de la normalización de la clave costo-beneficio, tan característica de la gubernamentalidad neoliberal que demanda de los servicios sociales las mismas exigencias de la empresa privada: rentabilidad económica. El esfuerzo por extender la categoría de derechos a aquellos de carácter social ha resultado infructuoso o, como mucho, ha generado efectos marginales, sin conseguir reformas estructurales. La discusión jurídica sobre estos derechos, que ha condicionado la discusión política, se ha centrado en si son o no derechos y en si son o no exigibles ante un tribunal, siguiendo la comprensión individualista de los derechos, en circunstancias en que son intereses colectivos cuya satisfacción requiere del concurso de la comunidad. Lo social representado por los derechos sociales no se juega en la dialéctica Estado-individuo, originalmente destinada a garantizar espacios de libertad y de indemnidad a las personas frente al poder estatal. Por el contrario, esa dimensión de lo social, enunciada desde los derechos fundamentales, se juega en la dialéctica democracia-individualismo, lo que nos obliga a repensar ambos elementos del binomio, considerando que los derechos propiamente individuales tienden a la libertad negativa, algo insensibles a las condiciones materiales de vida. En cambio, lo social desborda el modelo del individuo abstracto como titular de derechos naturales, reivindicando el valor de la democracia como un espacio para la total consideración de la materialidad de los distintos destinatarios de los derechos, pues la democracia no se agota en su formulación formal. Como forma de gobierno, la democracia supone una garantía para que las distintas vías de agenciamiento político y social de la comunidad puedan desplegar la promesa del autogobierno, de modo tal que sea la práctica política lo que define qué nos debemos unos a otros. Esa lectura de lo social tensiona el paradigma constitucional vigente, en cuanto reivindica un lugar de enunciación propio, alterno, que abre la posibilidad de pensar los derechos sociales en clave materialista y no esencialista, desde las prácticas sociales y no desde las categorías abstractas. Es un espacio alternativo al modelo neoliberal con el que se clasifica la realidad, desde las categorías de los derechos individuales. Pero al cambiar la referencia desde la cual se juega lo social e incorporar una revisión crítica de la democracia, podemos ver cómo se tensionan las posibilidades de un momento constituyente, especialmente cuando las prácticas políticas no se conforman con estar dentro de los criterios de la democracia formal. Así, pareciera que la concepción neoliberal dominante en la Constitución ha dejado de ser hegemónica en la sociedad, generando las condiciones para que las prácticas estatales dejen de administrar esa hegemonía y transiten hacia la dominación, dada la ausencia del consentimiento espontáneo de la sociedad y la necesidad de recurrir al aparato de represión estatal para enfrentar a los movimientos sociales que han levantado cada vez más reivindicaciones destinadas a disputar el sentido de la vida en sociedad, ahora desde lo social. Los derechos, también los sociales, podrían ser instrumentos de libertad que operen de manera transversal en la sociedad,
y no solo en favor de los sectores privilegiados. Ello supone pensar estas relaciones sociales más allá del orden constitucional vigente, que ve los derechos como bienes y servicios que pueden prestarse siguiendo las reglas del mercado. Estas demandas sociales, como la de no más AFP, han hecho el esfuerzo por levantar equivalentes funcionales que permitan garantizar la dignidad de las personas desde las prácticas características de cada comunidad y cultura, no solo en clave liberal, individual, egoísta. Los derechos deben ser concebidos y diseñados en beneficio de las personas, garantizando su legítimo ejercicio de manera universal, sin criterios mercantilistas ni de eficiencia neoliberal, hasta que la dignidad se haga costumbre. Se ha dicho mucho en estos días de crisis. Este desafío puede ser asumido en un proceso constituyente, donde los derechos cumplen una función crucial, pues la discusión en torno a su reconocimiento y garantía constitucional supone revisar cómo se estructuran las relaciones sociales a través de su ejercicio. Por ello, es tan importante abrir la participación para el despliegue de la voluntad constituyente, para la manifestación de ese acto de afirmación existencial que permita pensar los derechos desde prácticas sociales emancipatorias, desde la contingencia de su ejercicio y no desde categorías preconcebidas en la Constitución de 1980, pensadas para la satisfacción de otro tipo de intereses. Para la elaboración de la nueva Constitución será necesario revisar esa frontera entre derechos de primera y de segunda categoría, de modo tal que sea posible reconfigurar las formas de existencia política de una comunidad que ejerce sus derechos según las capacidades de pago de cada cual. Se trata de un asunto que desborda la retórica de la inclusión social. El desafío no es incluir a los sectores desventajados en el sistema de dominación actualmente vigente, sino redistribuir el ejercicio del poder político, cuya concentración responda a las actuales condiciones de acumulación neoliberal. Para estos efectos, los derechos sociales son un buen ejemplo del fracaso en las políticas de focalización e inclusión social en Chile, pues, siguiendo las cifras de redistribución del ingreso, medianas de remuneraciones y acceso a servicios públicos, los sectores excluidos bordean el 90% de la población. Tras los derechos hay procesos históricos de construcción política y social, muchos de los cuales fueron concebidos sobre la base de la exclusión de otros sujetos. La actual configuración de los derechos sociales responde a una articulación que no incluye al sector de la población cuyas necesidades e intereses busca protección, lo que justifica la necesidad de una nueva articulación del poder político, construido desde las bases sociales que han sido postergadas de la participación en la configuración del actual orden constitucional.